¿Ven? Ingeniero, buenos días, sí se ve, ingeniero. Ya, buenos días. Entonces, con todos vamos a empezar con la clase y ya estamos a las puertas de terminar con curso de concreto armado 2. Vamos a ver, ya habíamos visto en la clase pasada que nos habíamos terminado los criterios de estabilidad. El muro, para que esté bien diseñado, el muro de contención no debe voltearse, tampoco deslizarse, tampoco fallar la reacción del suelo. Y tampoco se puede deslizar el muro juntamente con el relleno, todo un conjunto. Debemos garantizar que el muro sea estable. Entonces, los criterios de estabilidad son: uno, el muro no debe voltearse, no se voltea, entonces debe haber un factor de seguridad. Dos, el muro no se deslice. Tres, la reacción del suelo generada por las cargas aplicadas sobre el muro no exceda el esfuerzo admisible del mismo. Asimismo, el talud no pierde estabilidad y el muro se deslice juntamente con el relleno, como esta, ¿no? Todo esto se puede salir, el relleno, todo puede fallar. Debemos garantizar que esto no ocurra. Entonces, el factor de seguridad por volteo siempre se acostumbra a decir que el momento resistente, hay un momento que resiste, que se opone al momento de volteo. Un momento de volteo tiene una dirección horaria y las fuerzas que refinan momento con dirección antihoraria son los resistentes, mientras los momentos actuantes que tratan de voltearles son momentos antihorarios, perdón, y en momentos resistentes antihorarios. Quiere decir, los momentos resistentes, a ver, tenemos el muro, a ver, tenemos el muro, entonces este trata de estas fuerzas, en este caso, estos empujes de acá tratan de voltearle en esta dirección, ¿no? Estas fuerzas horizontales tratan de voltear en esta dirección, mientras entonces el momento se debe calcular con este punto, porque en este punto se voltearía. Entonces todas estas fuerzas horizontales de empuje de relleno generan momentos, mientras el peso propio, el peso de relleno y otros generan momentos en esta dirección. A estos momentos se llama momento actuante, el que trata de voltear, y al que lo estabiliza, lo resiste, se llama momento resistente. Entonces el factor de seguridad por volteo de que es igual momento resistente entre el momento actuante debe ser mayor o igual que 2. Con eso garantizamos que el muro no se voltee. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, con eso garantizamos. Y además, el criterio de estabilidad de muro, del deslizamiento del muro, el factor de seguridad por deslizamiento, no debe deslizarse. ¿Y cómo es eso? No debe deslizarse. O sea, el muro, cuando esté sometido a eso, hay una fuerza resultante de empuje horizontal por sobrecarga, todo, etcétera. Trata de deslizarlo para este lado, este muro. Entonces, ¿quiénes se oponen? Entonces, acá habrá una reacción normal y acá habrá una fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento que se opone a este. Entonces, el factor de seguridad por deslizamiento, ¿cuáles serían? Las fuerzas actuantes, varias fuerzas sumatorias de fuerzas actuantes, las que tratan de deslizarlo, y entre la sumatoria de fuerzas resistentes, que sería la fuerza de rozamiento. Esta debe ser mayor o igual que 1.5. Ese es el criterio de estabilidad por deslizamiento. También se puede considerar la fuerza del empuje pasivo acá como fuerzas que están en la parte resistente que se oponen, ¿no? Pero esto generalmente no se considera porque en el futuro podría ser removido este relleno de una altura determinada. Entonces, ese es el factor de seguridad por deslizamiento. Para que el muro esté bien diseñado, debe cumplir los factores de seguridad por deslizamiento y además los factores de seguridad por volteo. Y además, lógicamente, que en el suelo no debe la reacción máxima
no debe sobrepasar la capacidad portante del suelo, sino vamos a tener problemas de suelo. Y otra criterio de estabilidad, que se produzca un deslizamiento del muro y el relleno, ¿no? Por falla de talud. También debemos asegurarnos que eso. Muy bien. Entonces, ahí está el factor de seguridad por deslizamiento, 1.5. Si consideramos que se considera en las fuerzas de resultantes, perdón, en la sumatoria de las fuerzas resistentes, el empuje pasivo, entonces factor de seguridad sea 2, ¿no? Entonces recuerden que estas son las fuerzas actuantes y estas son las fuerzas resistentes deben ser mayores que las actuantes, por eso el factor de seguridad. Si en caso en estas fuerzas resistentes se agrega el empuje pasivo, entonces el factor de seguridad sea 2. Pero si no consideramos el empuje pasivo, entonces el factor de seguridad por deslizamiento es 1.5, como indica acá. Entonces, también otro criterio para que el suelo trabaje en su conjunto como la zapata, como una zapata, la zapata del muro en la base, trabaja como una zapata. Y para que toda la zapata trabaje, ya hemos dicho que la excentricidad debe ser la longitud L entre 6, ¿no? En este caso, la longitud L para las zapatas lo vamos a simbolizar con una letra B mayúscula, como esta, ¿no? Esta de acá es la B mayúscula. Con los zapatos lo decíamos L, ¿no? Lo nominábamos por L, pero ahora lo vamos a nominar por B. Para que toda la zapata trabaje, de hecho, si hay un empuje acá, tendrá una reacción, ¿no? Entonces sería esta, ¿no? Para que tenga esta reacción tipo trapezoidal, la excentricidad debe ser menor que B sextos. Eso hemos visto. Y de hecho, esta es la mayor capacidad de presión. Q1, Q2, esta es la de mayor valor, se consigue uno más. Y este Q1, de hecho, debe ser menor o igual que la capacidad portante del suelo. ¿Sí o no? Si no, fallaría. Eso es lo que está tratando de decir acá. La excentricidad debe ser B sextos. Con esto aseguramos que la reacción del suelo sobre la zapata del muro sea reacción tipo trapezoidal, teórica, ¿no? Cuando en realidad las reacciones no sabemos. Entonces, otro tipo de problema es de que, supongamos, el relleno, nuestro muro sea así. De acá sería una ladera. Entonces, podría suceder que desde acá, todo esto, el relleno y talud se desprende. Entonces, para analizar esto, se hace unos estudios, uno de los métodos, hay muchos métodos, y el que tiene que analizar es un geotecnista sobre este problema. Si tenemos problemas, supongamos que nosotros estamos en una pendiente así, y queremos por algún motivo a contener un relleno mediante un muro, ¿no? Entonces, podemos rellenarlo así, ¿no? Y por acá podría pasar un carro, ¿no? Podría pasar un camión, por ejemplo. Esas serían sus llantitas, ¿no? Entonces, podríamos garantizar que este modelo sea estable, que no se voltee, que no se deslice, pero juntamente de repente hay una falla de talud, todo esto se puede deslizar y se puede venir todo este relleno abajo. Podría suceder eso, ¿no? Entonces, cuando vemos que el problema es eminente, es probable este deslizamiento, hay que hacer un estudio, ¿no? Con un especialista en geotecnia para poder decir si este fenómeno no debe ocurrir o sea menos probable. Entonces, para eso hay una técnica que, bueno, una de las técnicas sencillas, que existen otras técnicas para evaluar esta de acá, ¿no? La evaluación de la estabilidad de talud generada por el muro, esta estabilidad de talud. Superficie de deslizamiento circular, podemos suponer que es circular, superficie para
circular, superficie parabólica de falla, puede ser parabólica. Entonces, para analizar esto, se hace en rebanadas, se divide toda esa sección en rebanadas. Cada rebanada sería esta de acá y tendría su peso propio cada rebanada, ¿no? Y de hecho, esta es la zona de falla, de deslizamiento, entonces habrá pues unas fuerzas, ¿no? ¿No? Si estamos en la rebanada 3, habrá una fuerza de fricción de la rebanada 3, ¿no? De la rebanada 3. Y cada rebanada va a tener en este punto trazamos una tangente, un ángulo de inclinación beta sub i, ¿no? Cada rebanada va a tener su peso y lógicamente medido desde este punto, supongamos que este punto es si suponemos que esta falla o deslizamiento de talud circular, este punto se llama centro de giro, ¿no? Y a partir de ahí podemos ubicar la posición de la rebanada mediante A, ¿no? Si es de la rebanada 3 será A sub 3. Si es de la rebanada 1 será pues A sub 1, va a tener un distinto valor. Y este valor R sería un radio posible de la superficie de deslizamiento. Entonces, con este valor podemos evaluar este problemita de deslizamiento con este factor de seguridad que debe ser mayor que 2 por deslizamiento de talud. El radio, la sumatoria de CL, cohesión, longitud L sub I. Este L sub I va a tener su longitud, ¿no? La rebanada va a tener, acá te dice que es longitud de la superficie de falla correspondiente a la rebanada iésima, ¿no? Entonces, supongamos, estamos en esta rebanada, esta sería la longitud L sub I, de acá hasta acá. La longitud de la superficie de falla correspondiente a la rebanada iésima. Entonces está acá, W sub I es el peso de la rebanada I, coseno de beta sub I, beta es el ángulo de inclinación de la tangente en esa rebanada, y tangente de phi es el ángulo de fricción interna. Entre la sumatoria de los pesos por su brazo A sub I, y este debe ser mayor que 2, ¿no? Entonces, R es el radio de círculo que corresponde a la superficie de falla, C, cohesión del suelo, L sub I, longitud de superficie de falla correspondiente a la rebanada iésima, W sub I, peso de la rebanada iésima, beta sub I, ver figura es el ángulo de inclinación de la tangente de la rebanada, A sub I, distancia horizontal del centro de superficie de falla al centro de la rebanada iésima, ¿no? Al centro. Acá está. Al centro, ¿no? Por ejemplo, estamos analizando si esta es la rebanada 3. En el Chaupi sería desde radio de giro o centro de curvatura hasta la posición de la rebanada es el A sub 3. Asimismo, todas las rebanadas van a tener una distancia A, ¿no? Brazo, ¿no? Entonces, así se evalúa una zona de falla o deslizamiento del talud, que es muy peligroso, se puede ir relleno y todo. Pues eso tiene que hacer un especialista, ¿no? Bueno, hay situaciones donde no requiere hacer este análisis, pero hay situaciones, por ejemplo, como les había puesto un ejemplo, en una pendiente ponemos un muro de contención y rellenamos, podría ser que se deslice, haya una falla de talud. El procedimiento requiere que se evalúe varias superficies de falla, varias rebanadas de falla. Este procedimiento, no solamente una, ¿no? Hay que evaluar varias superficies de falla, ¿no? Por eso dice, el procedimiento requiere que se evalúe varias superficies de falla hasta que se ubica aquella que corresponda al menor factor de seguridad. Este método es aplicable a suelos cohesivos. No es que haya un factor de cohesividad. Además de este, existen otros procedimientos más generales y complejos que permiten evaluar el factor de seguridad al volteo del suelo de todo tipo. Muy bien. Entonces, esos son los factores de seguridad. Porque en el examen que va a venir, ustedes van a diseñar muro. Y de hecho, para que su diseño de un muro sea correcto,
debe cumplir los factores de seguridad por deslizamiento, debe cumplir los factores de seguridad por volteo y que el suelo no falle, es decir, la reacción, como vamos a originar una reacción trapezoidal, la altura máxima de trapecio no debe pasar la capacidad portante del suelo. Y además debemos asegurarnos que el talud no falle, ¿no? Del terreno, ¿no? Y para eso se tiene que hacer un estudio, ¿no? Uno de los métodos es el método de la rebanada, ¿no? Que podemos evaluar. Y con ese método debemos asegurarnos que el factor de seguridad sea mayor que 2. Pero esto no solamente se analiza con un tipo de superficie de falla, podría ser varias. Y la más crítica es el que tiene menor factor de seguridad, ¿no? Por deslizamiento. Muy bien. Otro problema en los muros es la presencia de agua. Ya les he dicho cuando esta agua produce una y además una presión desestabilizadora del muro. Entonces, como tiene ese efecto, hay que sacar el agua dentro del relleno mediante, se puede usar poner tubos a cada 1.5 metros, tubos de 4, que lo llaman también barbacones, para que la presencia de agua evacúe por esos tubos, ¿no? Evacúe por esos tubos, evacúe por eso, ¿no? Entonces, lo sacamos el agua, no podemos poner los tubos, sacamos el agua y ya no genera problemas porque el agua genera una empuje adicional y además genera una supresión que tiene que trata de levantar o levitar al muro y eso es desestabilizador del muro, entonces se tiene que evacuar el agua. Otra forma de evacuar el agua dentro del relleno es se pone una zanja, se llena, se pone un tubo con huecos lógicamente y se pone grava, entonces todo el agua llega acá y se filtra mediante esos huecos al tubo y el tubo lo evacúa a otro sitio, ¿no? Eso es. O también podemos colocar dentro de la superficie una capa de superficie asfáltica de tal manera que hay agua que viene por presencia de lluvia, etcétera, no entre y el agua llegue por acá. Y por si por algún motivo extraño entra agua acá, ponemos barbacones para que salga el agua y entonces evitamos la presencia de agua porque esta presencia de agua genera otras fuerzas adicionales como empuje horizontal y además una fuerza vertical hacia arriba por el principio de Arquímedes, ¿no? Que genera y eso es un problema es una fuerza desestabilizadora del muro, lo desestabiliza, entonces lo levita el muro, entonces el muro falla, entonces debemos evitar la presencia de agua en el relleno. Entonces la forma de sacar es esa, ¿no? Muy bien. Muros de gravedad. Hemos visto varios tipos de muros. El muro de gravedad que garantiza su estabilidad por peso propio. No requiere armadura, solo por su propio peso. Los muros de gravedad garantizan su estabilidad. Entonces hay que predimensionar bien. Entonces, ¿cómo se predimensiona el muro de gravedad? Ustedes posiblemente lo hayan estudiado también en el curso de estática, porque es un problema estático. Cuando es muro de gravedad, el empuje puede ser líquido, en este caso relleno terreno, ¿no? Por principio, por la teoría de Rankine, que funciona como un líquido, eso se da para suelos no cohesivos, pero para suelos cohesivos sería otra teoría, pero diseñando este tipo de muros con la teoría de Rankine, cuando el suelo es cohesivo, estaríamos al lado de la seguridad porque estaríamos no sobredimensionando el muro, porque las fuerzas cuando el suelo es cohesivo no son tan altas como cuando el suelo es no cohesivo, ¿no? Como la arena. Muy bien. Entonces, el muro de muros de gravedad, que es por su solo peso, garantiza la estabilidad del muro. Lógicamente, este tipo de muro para 3 metros o 3 metros es económico. Podemos hacer, por ejemplo, como empresas de muros de gravedad para las presas. Las alturas puentines son de 30, 40 metros, 100 metros.
cuesta mucho, ¿no? Pero como la presa, el beneficio que da, justifica su precio para presas, podemos hacer un muro de gravedad, que sus dimensiones son grandes, y es decir, que va a entrar grandes materiales. Pero para relleno, simplemente, los muros de gravedad son económicos hasta 3 metros. Y cuando el relleno pasa 3 metros, ya entran en acción en los muros de un voladizo, más o menos hasta 8.5 metros de altura. Son económicas los muros voladizos. Cuando ya son más, ya entran muros con contrafuertes, ¿no? Puede superar, pues, 12 metros, 13 metros, 14 metros de altura con muros de contrafuertes. Entonces, ya vamos a ver, estamos viendo el muros de gravedad, que es no lleva armadura, con su propio peso garantiza su estabilidad y por lo tanto debe predimensionarse de esta manera. Fíjese, esta base B hay que predimensionar. Más o menos, esta base dice que puede valer, si tenemos la altura de relleno, mira, hasta la zapata, más o menos H medios o las 3/4 de H, esta base. Pero hay otra forma de predimensionar este muro de gran dimensión, fíjense, de muros de gravedad, con solo su peso propio y su gran volumen, garantiza su estabilidad. Mira, la cresta superior del muro mínimo debe ser 30 centímetros o 0.08 de H. H es la altura total del relleno. Este cachito talón posterior puede valer, si esto es D, D, peralte bruto, 0.12 de H o 0.16 de H. Y este cachito que es el talón posterior de medios, o D, y esto es lo que resta. Mira, puede ser, supongamos que está acá el relleno está acá, relleno, está el relleno acá. Podría ser vertical o inclinado, fíjense la inclinación del muro, uno cada 1 metro, 48 veces, ¿ve? Casi vertical. Pero hay otra recomendación para poder predimensionar esta altura B. Se usa una tabla, esta tablita, altura B. La altura del relleno a cubrir, si hay sobrecarga por encima del relleno, se convierte en una altura adicional de carga rectangular que hemos estudiado. Conocemos estos valores, son datos, la altura por efecto de sobrecarga, y podemos conocer este valor, ¿no? Conocemos este valor. El coeficiente de empuje activo se conoce con solo el tipo de suelo, que es decir, en función de su ángulo de fricción interna. Y W es el peso específico, se conoce, entonces este valor se conoce. El coeficiente de empuje activo, que es, si se conoce el tipo de relleno, se conoce, es conocido. El peso específico omega del terreno es conocido. Nos va a dar el análisis al suelo, ¿no? Entonces, si conocemos esto, podemos calcular cuánto debe valer. Por ejemplo, si sabemos el peso específico por el coeficiente de empuje activo me sale por decir 423, supongamos, y estaríamos acá. Entonces nos dice que este valor para 400 B entre H más H sub S, si nos sale esto, entonces nos dice que este valor vale 0.45. 0.45. Entonces, de acá puedo despejar mi longitud de la base del muro de contención, que sería igual a 0.45, porque multiplica a H, que es la altura total del relleno, más la altura por sobrecarga. Si no hay sobrecarga, H sub S será 0. Entonces, así predimensionamos la B con más exactitud. Ahora, si el empuje, el coeficiente de empuje activo y el peso de relleno sale por decir 280, por decir 280, ¿dónde está? A ver, 280 está por acá, intermedio. Entonces, entre estos dos valores interpolamos y sacamos un valor. De 280 será más o menos
¿cómo podría llegar a 0.38, ¿no? Interpolando. Hay que hacer ese proceso de interpolación, vamos a hacer un ejemplo. Sale 8, entonces reemplazo para ese nivel valor que escribe 200% positivo y pues 200%, entonces ya igual a que P sobre H más H sub S es igual a 0. Interpolando me salió 0.38. Por lo tanto, yo conozco la altura de relleno, conozco la altura de sobrecarga, puedo despejar B y conozco su longitud B. Así se predimensiona. Entonces, con este predimensionamiento, los muros de gravedad de predimensiones son económicos hasta 3 metros. Pasado eso ya es antieconómico, o sea, cuesta mucho. Sí se podría hacer, pero ya cuesta un poco mayor, más, ¿no? Pero hay otro muro que le puede sustituir, que es el muro emboladizo, que son más económicas, para cubrir alturas de relleno mayor de 3 metros, más o menos hasta 9 metros, algo así. Son económicas. También se puede hacer que cubra más altura, pero ya son antieconómicos. Muy bien. Entonces, estos son los puntos de gravedad que garantizan su estabilidad con sus propios de gran dimensión. Así se puede dimensionar. Entonces, ya en las fuerzas haremos la verificación de los factores de seguridad por volteo. Entonces, el empuje, si está acá, producirá un empuje horizontal. Esto tratará de voltearlo, ¿no? Entonces, el peso propio y el peso del relleno, de este relleno, si hacemos un corte por acá, este peso tiene un momento, con respecto a este, son momento contrario que produce esto. Entonces, los momentos resistentes son los originados por el peso propio con respecto a este punto, y los momentos actuantes que tratan de voltear es esta fuerza horizontal que viene del empuje, que sería por el brazo, y ese factor de seguridad, momento resistente, sumatoria de momentos resistente entre la sumatoria de momentos actuantes debe ser mayor o igual que 2. Asimismo, debemos verificar la estabilidad por deslizamiento, que de hecho que habrá una reacción normal, y acá sería con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es reacción normal por su coeficiente de rozamiento. Esta fuerza debe ser superior a esta fuerza horizontal de empuje. ¿Cuántas veces? 1.5 veces. Por eso el factor de seguridad por deslizamiento, que es la sumatoria de fuerzas resistentes, que serían la fuerza de rozamiento, entre la sumatoria de fuerzas actuantes, debe ser mayor o igual que 2. Si consideramos como fuerzas resistentes al empuje pasivo, que sería este lado, el factor de seguridad debe ser mayor o igual que 2. Con eso garantizamos la estabilidad del muro de gravedad. Muy bien. Entonces acá dice, con el dimensionamiento preliminar, con esto, se verifica la estabilidad de la estructura. En caso de existir el relleno en el talón anterior del muro, es preferible no considerar su efecto estabilizador, estabilizante, pues puede darse el caso que ésta sea removida, es decir, el empuje pasivo, ¿no? Podríamos que habría un rellenito acá. Entonces, preferible no considerar esto porque en cualquier momento podrían removerlo en la parte, ¿no? Y acá está el relleno, por eso no dice preferible no considerarlo. En el caso de ser necesario, se ajusta las dimensiones del muro. Muy bien. Entonces, ese es el proceso para diseñar un muro de gravedad, que por su propio peso garantiza su estabilidad, ¿no? Debe garantizar el factor de seguridad por volteo, por deslizamiento. El suelo, la reacción del suelo no debe superar la capacidad portante del suelo, ¿no? Y lógicamente no debe haber un deslizamiento del talud, ¿no? Que se venga abajo tanto el relleno y el muro de contención. Es decir, otro muro que cubre más altura es el muro emboladizo. Entonces, el muro de gravedad cubre económicamente aproximadamente hasta 3 metros, ¿no? Dice, los muros de gravedad se basa su estabilidad en su peso propio. Para el predimensionamiento, por lo general, se conoce el desnivel de terreno, o sea, la altura total de relleno que es necesario salvar, y las características de relleno. A partir de esta información, haciendo uso de la tabla, se estima su primera dimensión
para la base, ¿no? Con esta tablita vamos a redimensionar la base. Muy bien. Este tipo de muros, lógicamente, cubren, son económicos más o menos a 3 metros. Podemos hacer de 20, 30 metros, pero es tremenda mole, ¿no? De estructura y mucho material. Entonces, para eso mejor hacemos otro tipo de muro, que es el muro emboladizo. El muro emboladizo, que son mucho más esbeltas que el muro de gravedad, mucho más esbeltas. Por lo tanto, su precio propio no garantiza la estabilidad, entonces tenemos que tomar algunas consideraciones. De hecho, como son esbeltas, este muro emboladizo va a llevar fierro, armadura en el interior, tanto en la pantalla vertical, tanto en el talón posterior y tanto el talón delantero. Acá está el relleno, ¿no? Esta parte del relleno. Va a llevar armadura. Entonces, este tipo de muro cubre más altura que el muro de gravedad. Cubre más o menos de 9 metros, hasta 10 metros, pero a partir de 10 para arriba hay otro tipo de muro más económico que es el muro con contrafuerte, ¿no? Entonces, este tipo de muro, el muro emboladizo, son siempre de concreto armado, ¿ves? Pues sus fuerzas a las cuales están sometidas no pueden ser resistidas por el concreto simple. Entonces, por lo tanto, se tiene que llevar armadura, fierros en el interior. El criterio para el predimensionamiento. ¿Cómo se predimensiona la B? Esta longitud del muro B. También se predimensiona con esta tablita igual que el muro de gravedad. Con esta tablita. Con esta tablita. ¿Ya? Se predimensiona acá. Acá está. Entonces, predimensionamos con esa tablita. Fíjense, de la pantalla vertical, para muro de gravedad, esto era mínimo 30 centímetros. Ahora varía 0.20 hasta 0.30. Y esta ancho, esta medida de la pantalla vertical abajo podría ser H entre 12 o H entre 10. Esta B1, podemos hacer el talón posterior más grande, pequeño, B1, B2 que se reparte. Aquí hay una sugerencia. Este B1 más o menos debe estar B1 entre B tercios. Pero si el terreno es muy malo, porque vamos a tener problemas de suelo, B1 debe estar aproximadamente en B medios, aunque sea un poco caro este tipo de muros B medios cuando el terreno es muy malo. Acá criterios para el dimensionamiento. La base se estima haciendo uso de la tabla anterior, como ya hemos mencionado, al igual que para los muros de gravedad. Si B1 es más o menos B tercio, el muro resulta económico, económico con este. Si la capacidad portante sea muy baja, es conveniente que B1 llegue hasta la mitad de B. Para que la reacción del suelo sea casi uniforme, esta solución, sin embargo, eleva el costo de la estructura. Entonces, ¿cómo se calcula o se diseñan los muros de gravedad, de voladizo? Entonces, para muro de voladizo hay que diseñar primero, a este se le llama pantalla vertical, y este es el talón posterior, talón delantero. ¿Cómo se diseña? Se diseña como en viga, como una viga empotrado acá. Por eso se llama muro emboladizo. Empotrado acá, y acá pues habrá pues la presión del suelo del relleno, y de hecho, ¿no? Producirá pues el momento máximo en este punto, y el muro trata de flexionarse, por lo tanto, así la parte tensionada es esta parte y la parte comprimida es esta parte, por lo tanto el fierro máximo se pondrá acá. Y se colocará fierros horizontales, puntitos, puntitos, por temperatura. Ese sería el acero principal para la pantalla vertical. Así se diseña. Y en la otra cara se pone un acero vertical mínimo, porque no requiere, teóricamente no requiere, mínimo. Y sí se coloca aceros horizontales por temperatura, porque acá llegará el frío
calor, va a dilatarse. Entonces, estos fierros horizontales se ponen por efecto de temperatura. Se pone en esta cara. Entonces, se pone puntitos. También el otro lado, pero acá está relleno, entonces esto no se calienta mucho. Por eso estos fierros horizontales se colocan, se calcula y se coloca las 2/3 partes en la cara exterior. Las 2/3 partes en la cara exterior del acero por temperatura. En esta cara exterior y en esta cara interior ya también solo se ponen en una tercera parte del acero por temperatura. Con eso estaríamos garantizando el diseño. Y también se diseña el talón posterior también igual, con la misma manera que el criterio se considera empotrado acá. Y este talón delantero también se diseña como una viga en voladizo. ¿Y qué fuerza actúa? Tenemos el peso propio del relleno, ¿no? Sería peso propio del relleno acá si hacemos un corte acá. El peso propio de la zapata y la reacción del suelo, ¿no? Que sería triangular, eso lo vamos a calcular. Con esta fuerza calcularíamos. Entonces, esta fuerza es superior, entonces este talón trata de inclinarse así. Entonces, la parte tensional es la parte superior, el fierro que se coloca principal en el talón delantero es por este lado, se coloca, y perpendicularmente a otro se coloca pues aceros mínimos, ¿no? Por temperatura. Y acá no lleva acero. En la otra parte sucede lo contrario, aquí hay reacción del suelo, también se considera como empotrado acá una viga en volado, entonces acá sería por la reacción del suelo, ¿no? Entonces, esta reacción del suelo trataría de flexionarlo hacia al muro, ¿no? Entonces, esta parte sería la parte tensionada y esta parte comprimida, por lo tanto, el fierro que se debe colocar sería acá. Entonces, calcularíamos el momento en este punto, pondríamos nuestro acero y también colocaríamos aceros en la dirección perpendicular, aceros por temperatura o aceros mínimos. Ese es el criterio. Este tipo de muros cubre más altura de 3 metros. Resultan ser económicos hasta más o menos 9, 10 metros, pero más altura y hay otros muros que resultan ser más económicos. El muro con contrafuerte, que lo vamos a estudiar finalmente. Muy bien. Ahí está. Verificación de la estabilidad. Cuando el factor de seguridad por deslizamiento es crítico, es decir, factor de seguridad por deslizamiento, factor de seguridad por deslizamiento, quiere decir la sumatoria de fuerzas resistentes entre la sumatoria de fuerzas actuantes. Fuerzas actuantes, sumatoria de fuerzas actuantes. Fuerzas actuantes debe ser mayor o igual que 1.5. Esto a veces no se cumple. Entonces, para poder cumplir este factor de seguridad, podemos añadir un dientecito dentro del terreno abril, lo rellenamos y colocamos fierro. Con eso garantizaríamos el factor de deslizamiento. De hecho, hay que diseñarse este dientecito. Las presiones sería el empuje pasivo, que estaría en este lado, y la resultancia de esto genera pues una flexión de este tipo a la uña, por lo tanto, esta es la cara que estaría flexionado y esta no, entonces colocaríamos fierros acá, con el momento que produce en esta cara, también diseñamos como si fuera un volado. Entonces colocamos fierro acá y colocamos unos aceros también perpendiculares, aceros mínimos, que vamos a ver cómo se coloca. Esa es la forma de diseñar los muros en voladizo. ¿Por qué viene el nombre en voladizo? Porque tanto sus componentes del muro se diseñan como si fuera viga en volado. Tanto la pantalla vertical como el talón posterior, el talón delantero, se diseñan como vigas en volado. Asimismo, si decidimos colocar dientes, se diseña también el diente como una viga en volado. Muy bien. Entonces, esa es la forma de colocar el criterio de dar solución al problema. Lógicamente, diseñar un muro en voladizo, no solamente colocamos fierro por flexión, debemos verificar corte por flexión, que se
que se coloca a una distancia de la cara, por ejemplo, la pantalla vertical a una distancia de la cara. Verificamos que acá no falla por corte. También el talón posterior a una distancia de D. D es el peralte de la zapata, a una distancia de la cara. No falle corte por flexión. Asimismo, en el talón posterior se puede poner en la cara, dice en el talón posterior, dice verificar el corte en la cara, no solo a D, porque este elemento no está sometido a compresión. Cuando está sometido a compresión, como en este caso, sí, el corte se verifica a una distancia de la cara. En este caso, en el talón posterior, verificaríamos el corte en la cara. Entonces no debe fallar. Entonces esa es la forma de diseñar que un elemento estructural de concreto armado no falle, ¿no? Internamente. Se debe verificar corte por flexión a una distancia de la cara en cada elemento estructural y lógicamente colocar los fierros con el momento máximo, ¿no? Con el momento flector máximo. Y utilizando nuestra ecuacióncita de segundo grado que les hemos dado para poder colocar los fierros. Esa es la forma de diseñar un muro en voladizo. Entonces, la forma como se diseña, ¿eh? Se parte en tres partes. Se diseña talón, pantalla vertical, se diseña también como un volado empotrado en la base. El talón delantero también se diseña como una viga en volado. Talón posterior también como una viga en volado, ¿no? Esa es la forma de diseñar. Entonces, para poder diseñar las fuerzas que actúan para diseñar el muro emboladizo, lógicamente debemos saber su presión, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos la pantalla vertical, acá le empotramos y las fuerzas que estarían actuando sería esta, ¿no? Y en los talones, talón delantero, las fuerzas que actúan, entonces empotraríamos acá y las fuerzas que actúan en este talón delantero son estas, ¿no? Y el máximo momento sería en este punto. Con eso se colocan los fierros. Y el talón delantero posterior sería esta. Las fuerzas que actúan son su peso propio de la zapata y la reacción del suelo. Y de hecho, esta parte es la tensionada y esta parte es la comprimida que se pone el fierro, como les he dicho. Esta es la forma de diseñar muro emboladizo, ¿no? Podemos calcular, cuantificar sus cargas. Entonces, cargas de diseño para la pantalla en vertical, las cargas de diseño para el talón posterior y delantero. Está acá. Con eso diseñamos. Lógicamente haremos muy bien. Entonces, la idea está clara, pero el proceso lógicamente va a ser largo. Por eso ya el primer examen que habrá es el proceso más corto. Ahora el proceso se va a hacer más largo. Vamos a ver ejemplos de cómo se diseña un muro en voladizo. Ahora lo que estamos diciendo, esto no, se coloca en esta cara, no requiere fierro, se coloca fierros. Dice que acá en esta cara, estos fierros horizontales que aparecen como puntitos, son por temperatura y esta vertical se hace un mínimo para facilitar la colocación de los aceros horizontales. Y en esta cara que está sometido a cambio de temperatura fuerte, se coloca las 2/3 partes. Y en esta cara solamente una tercera parte, ¿no? Es lo que dice acá. Mira, dice que aproximadamente las 2/3 partes del refuerzo horizontal deben distribuirse en el borde exterior del muro, pues esta es la zona que experimenta las mayores variaciones de temperatura. En esta, el acero vertical debe ser el mínimo suficiente para sostener las varillas horizontales durante el armado, ¿ya? ¿No? Estamos diciendo, este vertical es el mínimo y estos que más se ven como puntitos en esta cara exterior son los aceros por temperatura y se coloca más cargado en esta cara exterior. De todo lo calculado el acero por temperatura, se coloca las 2/3 partes en esta cara y en esta cara solo una tercera parte. ¿Por qué? Porque acá no hay mucha variación de temperatura. En esta cara exterior sí hay variación de temperatura. Eso es lo que está diciendo, ¿no? La sección crítica para corte está ubicada a una de la zapata del muro, ¿no? O sea, en la pantalla vertical de la zapata a D, ahí se verifica el corte, ¿no? La resistencia del concreto
En este caso es la misma que en las losas, ¿no? Eso ya hemos visto, vamos a hacer un ejemplo. El corte se verifica a una distancia de tanto para el muro y de talón delantero. Este es el muro, pantalla vertical. Tanto, vamos a sacar acá, tanto para esta pantalla vertical como para el talón delantero se verifica una distancia D de la cara al corte, ¿no? Este de acá, de esta cara, acá una distancia D. Esta es una D, acá se verifica el corte. También en el talón delantero, acá, de esta cara, a una distancia D, en ahí se verifica el corte. Pero en el talón posterior se verifica en la cara porque este elemento no está sometido a compresión. En la misma cara se verifica el corte. Eso es lo que está diciendo acá. A ver, leamos. La sección crítica para el corte está ubicada a D de la zapata del muro. La resistencia del concreto en este caso es la misma que en la losa. El corte se verifica a una distancia D tanto en el muro, o sea, en la pantalla vertical y en el talón delantero, ¿no? Ahora, ¿qué dice el talón posterior? Se verifica el corte en el talón posterior, no se efectúa en una sección crítica ubicada a D de la pantalla vertical, sino en la cara del apoyo, ya que la reacción sobre el talón es de tracción, no es de compresión. Solo cuando está en compresión, sí se verifica el corte a una distancia D de la cara. Tanto en el talón posterior como en el delantero, se coloca refuerzo de temperatura perpendicular a la armadura principal, similar al empleado en las losas, ¿no? Lo que está diciendo es, ¿cómo vamos a colocar? Diseñamos como viga embolado de la pantalla vertical y el acero principal es este. Este es el acero principal, en esa cara, ¿no? Entonces, y se coloca aceros por temperatura perpendicular a esta, así dice, ¿no? Se ve como puntitos. Aquí mi pulso no está. Perfecto. Listo. En este talón también se diseña como una viga, esta es la parte tensionante. Entonces, acá también se coloca armadura acá. Y también llevan aceros perpendiculares por temperatura, como si fuera una losa armada en dos direcciones. Como si fuera una losa. En el otro talón también se diseña como viga en voladizo, entonces acá se coloca el fierro. Y acá también llevan aceros perpendiculares que se ven como un puntito en esta figura por temperatura, como si se tratara de una losa. Y en esta cara donde no requiere fierros se coloca un acero vertical mínimo, porque vamos a colocar fierros horizontales que se ve como puntito en esta figura, como puntitos que va a resistir el cambio de temperatura. Entonces, estos dos puntitos que se ven tanto en esta cara interior como en la cara interior son aceros por temperatura, pero acá en la cara exterior se coloca más cargado, las 2/3 partes de acero que se calcula, y acá solamente una tercera parte. Estos aceros puntitos. Esta es la forma de diseñar. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? En el caso que se coloque, no estamos acá, a ver, acá recién. La verificación de corte en el talón posterior no se efectúa en una sección crítica ubicada de la pantalla vertical, sino de la cara de apoyo, sino de la cara del apoyo, ya que la reacción sobre el talón es de tracción. Tanto en el talón posterior como en el talón delantero se coloca refuerzo de temperatura perpendicular a la armadura principal, similar al empleado en las losas. Hasta ahí estamos, ¿no? En el caso que se coloque un diente, ¿no? Abajo, si no cumple el factor de seguridad por deslizamiento, se coloca un diente y también el diente se diseña como un volado, ¿no? Y por lo tanto, se coloca por aceros principales por flexión y aceros perpendiculares a esa por temperatura, ¿no? Dice, en el caso que se coloque un diente en la parte inferior de la base, este se calcula como un volado sobre el cual actúa el empuje pasivo del suelo. El corte se verifica a D de la cara, también a una D de la cara. A ver, eso. En el caso que tenga diente, a ver, ¿no? Un dibujito que tenga diente. Acá está, acá está. Entonces esto acabará en empuje pasivo, ¿no? Entonces esto va a tender a flexionar así, entonces la cara tensionarse esta, acá se coloca el fierro principal y además va a tener aceros por temperatura perpendicular y se verifica el corte a una distancia D de la cara, ¿no? Entonces como estamos poniendo este diente
como modelamos como si fuera empotrado en esa parte. Entonces el corte se verifica una D de la cara. O sea, si es de acá, acá debe verificarse que en esta parte, en esta sección, no debe fallar por corte. Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien. Ahí está. Por último, cuando hacemos muro de contención, entonces no debe ser continuo. Supongamos un muro de contención que soporta una altura o que salva una altura de relleno, por decir, de 8 metros. Y 8 metros, pero su longitud del muro va a ser, pues, supongamos, 20, 30 metros, pero cada cierto tramo hay que colocarle, pues, una junta de construcción. Si vemos en planta se ve esto, ¿no? Es necesario construir juntas de construcción o dilatación cada cierta distancia a lo largo del muro. Se debe evitar que el material de relleno no escape de ellas, esta junta. La cuantía de acero horizontal depende de la distancia entre las juntas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos un muro de 10 metros de altura, por decir, ¿a cada cuántos metros longitudinalmente podemos hacer una junta de dilatación? Puede ser más o menos al doble. Si es 10, cada 20 metros podemos, como máximo cada 2.5 veces la altura, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, para más o menos decir que es un diafragma rígido. ¿Se acuerdan ustedes? Para que sea el curso de ingeniería sísmica, para que se considere una losa de diafragma rígido, la base, el lado mayor entre el lado menor debe ser menor o igual que 2.5. Podemos usar ese criterio para poner las puntas de dilatación. Es decir, lo cortamos los muros y lo continuamos. Visto en plantas esto. Entonces, el problema es de que si está este lado relleno, entonces por esta junta podría escapar el material de relleno, ¿no? Entonces, para que no escape, podemos colocar una placa en forma de T, cobre o placa, para que no escape los materiales por esta junta. O podemos hacer un muro de tipo machembrado, ¿no? Que no, el relleno de acá no escape, ¿no? O podemos colocar cobre o plomo, una, ¿qué le digo? Una membrana que no evite que el relleno salga, ¿no? Este es el lado exterior, interior donde está el relleno, es el lado exterior. Muy bien, señores. Ya esos son los criterios de diseño para los muros en voladizo, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Entonces hemos visto tres tipos de muros: de gravedad, voladizo y muros con contrafuerza. También hemos visto qué fuerzas actúan sobre los muros: el peso propio, el empuje del relleno, ¿no? Las fuerzas de fricción, etcétera, son las fuerzas, y la reacción del suelo son las fuerzas que actúan sobre ese elemento estructural. Debemos cuantificar esas fuerzas para poder diseñar los muros, ¿no? O diseñar los elementos estructurales, en este caso de los muros, tanto de gravedad como muros en voladizo que estamos viendo. El muro de gravedad solamente por su peso propio garantiza la estabilidad. Cubre más o menos a 3 metros. Son económicos, podemos ser de más altura, no hay problema, pero son antieconómicos. Pero en algún momento podemos vernos forzados a hacer un muro de gravedad de, por ejemplo, 10, 20 metros. Por ejemplo, como en el caso que ocurre en las presas, ¿no? Los muros de gravedad que tienen alturas de 100 metros, 200 metros, son tremendas moles. Pero son antieconómicos, pero por el beneficio que aportan las presas para dar agua potable, irrigación, generar energía eléctrica, son justificables. Pero en este caso, para cubrir rellenos no es tanto justificable, ¿no? Por eso es económico hasta 3 metros. Y los muros de gravedad, de emboladizo, que son más esbeltas que los muros de gravedad, cubren pues más alturas, 5, 8, 9 metros, hasta económicos son hasta 9 metros. Y podemos hacer de más alturas, se hace antieconómico, ¿no? Pero para salvar más alturas, de más altura, por ejemplo, de más de 10 metros, y ya tenemos nuestro muro con contrafuerte que vamos a ver posteriormente. Muy bien, señores, para poder empezar cómo se hace el diseño, vamos a hacer un ejemplo de diseño de muro en voladizo. Muro de gravedad es sencillo, simplemente predimensionas y verificas su estabilidad por volteo, estabilidad por deslizamiento y estabilidad de reacción del suelo.
Y si eso no falla, ya está diseñado el muro. No lleva armadura en los muros de gravedad. Pero los muros envoladizos sí lleva fierros dentro de sus componentes, tanto en la pantalla vertical como en talón posterior, como en talón delantero. Sí lleva. Vamos a hacer un ejemplo en todo caso, un ejemplo de muro envoladizo. Vamos a avanzar un poco, ese proceso es largo, pero vamos avanzando hasta donde se pueda. Ejemplo, diseñar el muro envoladizo, ¿no? Está cubriendo altura de 6.5 metros o altura libre 6.10. Está cubriendo. Entonces ya no podemos diseñar un muro de gravedad hasta 3 metros económico. Pero pasados 3 metros conviene usar un muro envoladizo porque es económico. Utilizar el concreto, resistencia al concreto F sub C prima, 210 kilos por centímetro cuadrado. Y el acero F sub I es el esfuerzo de fluencia del acero, 4.200 kilos por centímetro cuadrado. El coeficiente de fricción del concreto terreno, acá está, de concreto terreno. Acá, concreto y terreno, el coeficiente de fricción está dando 0.55. Y el correspondiente terreno a terreno, también dentro de terreno existe una fricción de 0.70. ¿no? Considerar que el peso específico de relleno es 1.600 kilos por metro cúbico. Peso específico de relleno. Y en la figura vemos que hay una sobrecarga de 1.500 kilos por metro cuadrado. Listo. Vamos a empezar a diseñar. Primeramente empezaremos a predimensionar. Acá ya hay una predimensión original. 0.30, alguien lo puso. Podría poner, me dicen, puedo poner 0.20. Es criterio del diseñador, ¿no? Porque nos dice que los muros de voladizo, la corona superior de la pantalla vertical debe ser entre 20 a 30 centímetros. Muy bien. Acá a esta altura de la zapata también se predimensiona, pero vamos a verificar su predimensionamiento. Podemos verificar por una altura preliminar, podemos verificar y luego verificamos este corte por flexión una distancia de la cara. Si falla, aumentamos el peralte hasta que no falle. Y así tenemos el predimensionamiento del muro envoladizo. Entonces acá hay un predimensionamiento preliminar, nos dice que es 3.6. ¿De dónde habrá sacado? Pues vamos a verificar nosotros si está bien o no. Y que es de acá 90 centímetros. Es más o menos la tercera parte, ¿no? Hasta acá sería la de 15, sería 1,5 metros, sería la tercera parte. Me imagino que el suelo es buen suelo, tiene buena capacidad portante el suelo, porque si el suelo es malo, que tenga capacidad portante bajo, entonces este talón sería más grande. Muy bien. Listo. Eso es lo que... Entonces empezamos a verificar. Solución. Verificamos pues el predimensionamiento. Coeficiente de empuje activo, ¿no? Que está dado con esta formulita. Y sacamos de nuestra tablita el coeficiente de empuje activo para arena suelta y grava. Si vemos para nuestra tablita que hemos dado anteriormente, 35 grados de ángulo de flexión interna. A ver, veamos. ¿Dónde está esa tablita? Habíamos dado esa tablita. Ahí está. Arena suelta y grava, ¿no? Varía entre 30 y 40. Podemos poner un término medio, 35, ¿no? Ahí está, 35 grados de ángulo de fricción interna. Pero ese dato nos puede dar, pues, el análisis de suelo. ¿Cuánto es exactamente eso, no? Pero si no tenemos, podemos utilizar esa tablita para tener un valor aproximado. Ahí está, 35. Para calcular el coeficiente de empuje activo, solo se requiere el ángulo de fricción interna, ¿no? Ya se conoce 35 y podemos reemplazar 1 menos seno de phi dividido entre 1 más seno de phi. Sale 0.27. ¿Ves? Solamente con esa característica del suelo
que el ángulo de fricción interna del suelo sale 0.27. Por lo tanto, este coeficiente empuje activo es 0.27 y este es el peso específico del suelo, 1600. Total sale 434. Nos vamos a la tablita, 434. Predimensional, 434. Estamos por acá. 434, ¿sí, no? Y acá en la tablita de parto, entonces, entre estos dos valores interpolamos. Al interpolar, saben ustedes interpolar, ¿no? 434, interpolamos y sacaremos pues, un valor más o menos entre este valor, 0.45. ¿Cuánto sale? 0.47 creo que sale. Interpolando va a salir ese valor. Ahí está. Interpolando salita 0.46 salió. Entonces, ese 0.6 es igual a esto. Y altura de corte, altura de sobrecarga, se convierte en altura de relleno, ¿no? Que sería la sobrecarga sobre el peso específico. Ya hemos demostrado en sale esto, ¿no? 0.94. Entonces ya sabemos la altura de relleno a cubrir. Acá se nos está dando datos del problema. H. 6.50 H. Más la altura de relleno, 0. Por relleno, por sobrecarga, perdón, 0.94. Sale 7.3. Entonces, este valor, todito este vale 7.4. De acá puedo despojar B. Entonces, B se despeja, sería 0.47 por la sumatoria de H más H sub S. 7.4, vale 3.42. ¿Y cuánto he puesto acá en el dibujo? 3.60, ¿no? Entonces acá nos ha salido mínimo 3.42. Entonces este es mínimo. Entonces yo puedo poner 3.50 o 3.60 acá. Ha optado el que ha formulado esta pregunta, 3.60. Está dentro de los rangos, dentro de los criterios establecidos de predimensionamiento. Está correcto, entonces. Si no nos da, tenemos que predimensionar así. Ya. Podemos poner nosotros predimensión. Yo podría haber puesto esto, como me sale 3.42, yo podría haber puesto 3.50, ¿no? Pero acá decidió colocar 3.60 porque el diseñador y el analista decide cuánto colocar. ¿Está bien? Ya está predimensionado la base. Ahí está. Y ahora el peralte de la zapata. Se estima 40, un tanteo original. No sabemos cuánto, ¿no? Entonces esto nos va a confirmar si falla o no por corte, por flexión. Si falla, aumentaremos. Si no falla, ahí queda. Asumiendo que el refuerzo de la pantalla vertical estará contenido. La pantalla vertical de los filos de la pantalla vertical, vamos a poner 3/4, como en las columnas, como se echa en la zapata, 3/4, que es número 6, ¿no? Cuya longitud de anclaje estándar, hemos visto su anclaje estándar, ¿no? La compresión salía 30 centímetros, por lo tanto estoy colocando 40, ¿no? Entonces lo que está tratando de decir es esto. Tenemos la zapata del muro, tenemos el muro. Vamos a suponer que este acero es de 3/4 y se requiere para alcanzar en este punto el esfuerzo de Florencia como mínimo meterse 30 centímetros. Y lógicamente tiene que tener recubrimiento, como está en contacto del suelo, el recubrimiento tiene que ser 10. 30 más 10, 40. Por eso está poniendo su 40. Por eso está poniendo 40, ¿no? 40, con ese criterio. Al igual que la zapata que hemos diseñado de la columna, igualito. 40. Si fueran fierros de 1 pulgada, entonces ya no es 30 centímetros, creo que hemos visto, creo que era 45 horas, 39 creo, hemos calculado. ¿Se acuerdan en la zapata? Cuando era acero de 1 pulgada era 39. Redondeamos a 40, más recurren 10, podría colocar 50.
Si en caso estos fierros principales en la pantalla vertical es de 1 pulgada, ya colocaría 50 de peralte. ¿No? Acá está suponiendo que estos fierros, lógicamente son fierros pequeños porque la altura a cubrir es 6.5 metros, relativamente bajo, porque este muro cubre hasta 9 metros. Si es 9 metros, de hecho, este fierro va a salir 1 pulgada. ¿Está bien? Entonces tenemos ya predimensionado la altura de la zapata a 40 centímetros, al suponer que los fierros en la pantalla vertical solo sean de 3/4. Pero si yo supongo o pongo fierros de 1 pulgada, eso posiblemente llegue a 50, ¿no? Centímetros. Listo, está predimensionado. Entonces ahora verificamos. Entonces estamos poniendo también que la B1 estaría más o menos cerca B tercios 1.15 y justo está acá predimensionamiento, ¿no? Si esto es vertical todo de uniformes, 30, ¿no? 30 más 90, la mitad 15, de acá sería 15 más 90, sería 105. Y estaría más o menos cerca a B tercios, ¿no? Es correcto. Entonces, ese predimensionamiento está más o menos, ¿no? Acá está, ¿ve? Está correcto. Entonces, el predimensionamiento está correcto. Ahora sí, empezamos a verificar. Empezamos a verificar primero, antes de entrar a diseñar cada elemento estructural, es decir, la pantalla vertical, talón delantero, talón antes y talón posterior, antes de poner, analizar cada uno de ellos, primero evaluamos su estabilidad del conjunto, de toda el muro de contención. Entonces evaluamos, hacemos un corte acá para poder evaluar. Hacemos un corte acá. Acá está un corte donde termina el talón delantero, acá lo aislamos, hacemos un corte. En este corte existe por sobrecarga esta presión uniforme, ¿no? Ya sabemos cuánto, esta alturita era 0.90, ¿no? Es uniforme y esto es por el relleno triangular, eso ya lo hemos estudiado. Es como la presión del suelo, que es peso específico por altura, gasta su presión, pero como es relleno, es terreno, se multiplica por el coeficiente de empuje activo. Entonces, el coeficiente de empuje activo salió, hemos calculado 0.27, la altura total es 6.5, peso específico del suelo, sabemos 1600. Al multiplicar tenemos esto. Entonces, como esta altura es 6.5, toda esta altura es 6.5, 6.5, toda esta altura, entonces ya podemos verificar, y esta es la altura 6.5 que podemos verificar. Entonces, una carga triangular, entonces esta carga sería igual. ¿De dónde salió esto? La base, que es coeficiente de empuje activo por altura, por peso específico del suelo, por altura H, ¿no? Como es triangular, un medio. Si tú reemplazas valores, va a salir esto. ¿Y dónde está actuando su punto de aplicación? A H tercios. Esto es igual a H tercios. 6.5 entre 3 es aproximadamente 2.17. Sabemos la cantidad del empuje que genera ese relleno, sabemos su fuerza y sabemos su punto de aplicación, que está ubicado a H tercios. ¿Está claro? Muy bien. Y hemos evaluado esto. Ahora evaluamos esta presión por sobrecarga. Esto hemos calculado. ¿Cuánto salió? Acá hemos calculado. Es 0.94, esta altura. Y coeficiente de empuje activo, ya que hemos calculado 0.27, peso espectro del suelo, ya sabemos, 1600. Entonces ya conocemos, reemplazamos estos valores acá y nos sale este ancho 406.08. Reemplazan estos valores.
0.27, 0.94, 1600. Sale 406.08. Sabemos la altura, entonces rectangular, entonces sería esta. Esta fuerza será coeficiente por empuje activo, por altura de sobrecarga, por sobrecarga, por peso específico del suelo. Esta es la base, por altura H. Ese es este valor. Sabemos este valor, coeficiente peso específico del suelo sabemos, y la altura H 6.5, y reemplazamos, nos va a salir 2639. Como es una distribución rectangular, justo actúa en la mitad de 5, la altura es 6.5 entre 2, sería 3.25. Ya está. Entonces ya hemos cuantificado las fuerzas de empuje por sobrecarga, esto vale 2.639, que está ubicado a una altura de 3.25, y por el empuje del relleno, que vale 9.126, que está ubicado a una altura de la base a una altura de 2.17. Con estas fuerzas puedo yo ya garantizar la estabilidad por volteo, por lo menos. Entonces, el empuje activo, las fuerzas sumatorias total que tratan de deslizarse, o fuerzas horizontales, son sería este empuje de relleno más el empuje por sobrecarga. Acá está, total 11.000, sumamos 11.765 kilogramos. Momento actuante, entonces sería, el momento se actúa, que se calcula en este punto, porque en este punto se va a voltear, va a tratar de voltearse. Entonces, todas estas fuerzas producen con respecto a este punto momento, ¿no? Entonces, de esto, por ejemplo, su momento sería 9.126 por su brazo, 2.17, más el momento que produce esta fuerza, 2.609 por su brazo, que es 3.25, está acá. Acá está. La fuerza por sobrecarga, por su brazo, y el otro del empuje de relleno por su brazo. Salió el momento actuante que trata de voltearle, sale 28.380. ¿Está bien? Entonces, ahora los momentos resistentes. ¿Quiénes resisten? Entonces será su propio peso de relleno, ¿no? Del muro y de relleno, porque le hemos aislado, hemos hecho un corte acá. Entonces, el relleno será lo siguiente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, analizamos esto. A ver, analizamos acá en el gráfico nos ha dado. Nos dice que vale 3.60 todo esto. Hasta acá vale 90 y acá podemos sacar por diferencia cuánto vale esto, ¿no? A ver, acá saldría 3.15, ¿no? La sumatoria de esta más esta, 3.15, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuánto le falta para 360? Le falta 45, entonces este valor vale 45.45 metros. Generalmente, esta pantalla vertical es totalmente vertical. Esta la cara interior de la pantalla vertical es vertical. Esto es lo que se ensancha, esta parte. Eso es lo que está bien, entonces habría 30, 15 más de ensanche, ¿no? ¿Está bien? Ahora sí. Está acá. Entonces, esto valdría 30 centímetros. O sea, mi pulso está en gravedad específica. De acá hasta acá valdría punto 30. Y este cachito, punto 15. 1.15. ¿Está bien? Entonces, para calcular su peso propio, lo partimos el muro en varias partes. Una, que sería todito esto. Dos, este triangulito. Tres, este rectángulo. Y cuatro, el relleno. ¿No? Entonces, podemos cuantificar su peso de cada una de esas partes. A ver. ¿Cuánto sería su peso del 1? De la parte 1 de eso. Sería su peso específico por su volumen, ¿no? Es el peso, sería volumen. Y vamos a analizar una profundidad de 1 metro. Sería esta B, ¿no? Que acá sabemos que es 3.6. Y esta altura H es 40. Entonces, H
Entonces su peso de 1 será, a ver, su peso específico, en este caso 2.400 del concreto, 2.400, por su volumen sería B, que sería 360, por H, que es 40, por su profundidad. La profundidad vamos a analizar 1 metro de longitud por 1. Eso sería el peso, ¿no? Del 1. Acá está. Acá está. Peso específico por 360 por su altura 40 y profundidad 1 metro. Ya no se coloca ese metro. Entonces se hace un análisis por 1 metro de profundidad. Ahí está, peso 1. Asimismo del triangulito, que sería 1 medio, ¿no? Por eso 0.5. Por su ladito, que este ladito es 0.15. Por su altura, que es 610, ¿no? A ver, 610, porque hasta acá, la altura total de este hasta acá es 650. Y como eso es 40, lo que queda acá es 610, ¿no? 610. Ahí está. 610. Hasta acá. Y por su peso específico del concreto, 2.400, ahí está su peso. Asimismo del peso 3, que es rectángulo. A ver, fácil, ¿no? Sería 0.30 por su altura 610 por su peso específico. Está acá. Peso específico de concreto, 2.400, su altura 610 y su ancho 0.30. Pesaría 4.392. ¿No? Muy bien. Y eso sería la altura del relleno. ¿No? Sería, a ver, peso es 4, sería peso específico por este lado. Este lado ya sabemos cuánto vale. Acá tenemos 2.25, ¿no? Por 610. Ahí está. Peso del relleno. Ahí está. Peso específico del relleno por su lado, 2.25 y 6.10. Claro, lógicamente una profundidad de 1 metro, 21.000. Y luego la sobrecarga, porque acá está viniendo la sobrecarga, ¿no? Acá hay una sobrecarga. Acá nos faltó. Acá hay una sobrecarga, ¿no? Y esa sobrecarga produce una presión. Ahí está. Ahí está la sobrecarga, por sobrecarga. Como si fuese un relleno, el mismo material de relleno 1600. Esa sobrecarga actúa en una longitud de 2.25 y la altura es 0.94, es el H sub S, ¿no? Ahí está. También podemos calcular su brazo, ¿no? Lógicamente, estas fuerzas verticales va a tener su brazo. Por ejemplo, el brazo del peso 1 sería la mitad de B. Y el brazo del peso 2 sería este brazo. ¿Cuánto ha puesto acá? Acá está. 90 más, como es triangular, están a esta parte es 2/3 partes de 15. Sería 0.10, ¿no? 10 más 0.90 el brazo sería 1 metro. Asimismo, esto del brazo con respecto a este punto, el brazo con respecto a este punto de este peso sería, la mitad sería 30/15, ¿no? 15 acá, más 15, 30, más 90 o 90. Brazo. El brazo de 2 del brazo de 4 será lo siguiente, cuando 360, ¿no? Y este era 2.25. 360 en la mitad de 2.25 sería 360 menos 2.25 entre 2. Sabemos su brazo. ¿Por qué? Su brazo, vamos a multiplicar por su brazo y va a generar el momento. Esos son los momentos resistentes. Asimismo, también el mismo brazo tendrá la sobrecarga. Entonces, ya tenemos los pesos, ¿no? Total vertical en la base. La sumatoria de fuerzas verticales sería esta de acá, que es sumado todo esto. ¿Está bien? Ahora, los momentos actuantes sería de la fuerza horizontal que trata de voltear. Los resistentes sería por peso propio, ¿no? Su peso de esto acá está, por su brazo. Su brazo es 1.8. Su peso por su brazo, ya hemos sacado antes, 1. Su peso por su brazo. El otro producirá momento también. Su peso, acá está, por su brazo, 1.20. El otro, su peso de relleno, acá está, por su brazo, que sería 2.4075. De la sobrecarga, es esta, que tiene el mismo brazo que el relleno, ¿no?
Y el momento resistente 75.315 kilos por metro. Ya está. Y el momento actuante es 28.000. El momento resistente es mucho mayor, ¿no? Por eso el factor de seguridad por volteo es el momento resistente, ¿no? Entre el momento, sumatorio del momento actuante. Y esto, para que sea estable, se considera mayor o igual que 2. Entonces está acá, factor de seguridad por volteo. Ahí está. Ahí está. Momento resistente entre el momento actuante. ¿Cuánto sale? 2 puntos mayor que 2. Ok. No se va a voltear el muro. Factor de seguridad por deslizamiento. Tenemos la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Entonces, la normal sería igual a la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Reacción normal para que esté en equilibrio sería sumatoria igual a las fuerzas verticales, ¿no? Y esta es la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza normal por coeficiente de rozamiento. Conocemos coeficiente de rozamiento, la normal también conocemos, que es igual a la sumatoria de las fuerzas verticales, y eso sería la fuerza resistente. Entonces, factor de seguridad por deslizamiento, la fuerza resistente es coeficiente de rozamiento por la normal, que es la sumatoria de las fuerzas verticales, y sobre la sumatoria de fuerzas horizontales. Sabemos. Coeficiente de rozamiento 0.55 y la normal vale, que es igual a la sumatoria de fuerzas verticales, vale en 34.940, entre la sumatoria de fuerzas actuantes, conocemos también está acá, estas son las fuerzas actuantes acá. Acá están las fuerzas actuantes horizontales. ¿No? Sabemos. Y salió, ¿cuánto salió? 1.6, ok, tampoco se desliza, garantizado que esto no se desliza. Vamos a verificar el suelo no debe fallar. El suelo no debe fallar, mis queridos alumnos. Entonces, calculamos dónde actúa la resultante. A ver, ¿dónde actúa la resultante? Esta resultante va a tener esta fuerza de la zona, va a tener una resultante, ¿no? Una, una posición de las fuerzas verticales. Supongamos esta. Supongamos de acá. Ingeniero, una consulta. ¿Ese Sí. mu de dónde sale? Muro. El mu, ese coeficiente de fricción, me parece. Ah, es dato del problema. Dato, acá está. Diseñar un muro, utilizar el coeficiente de fricción de concreto terreno. Acá está. Mu, este es el mu. Coeficiente de fricción de rozamiento. Gracias, ingeniero. Dato del problema. Eso lógicamente te da pues un análisis de suelo, ¿no? Su coeficiente de fricción es por el tipo de suelo también. Te lo da ese dato, nomás dato del problema, ¿no? Te lo da. Acá está. Entonces, la presión del suelo. Entonces, la que estamos discutiendo acá, la fuerza que actúa sobre este muro es los pesos, supongamos los pesos, su punto de aplicación sea este, por ejemplo. Y esto sería donde actuaría la resultante, ¿no? X. La resultante es total en sí, es así, oblicuo, porque la resultante tiene componentes verticales y tiene componentes horizontales. Pero esta componente vertical es el que fija en qué posición está X. Debemos calcular esto, X. ¿Y la excentricidad cuánto sería? Entonces se mide con respecto al centro de la zapata, B medios menos X sería, ¿no? Esa sería la excentricidad. Y esta excentricidad debe ser menor, igual que B estos para que tenga reacción trapezoidal, ¿no? Está claro la idea. Entonces, calculamos esa posición, calculamos este valor de X. ¿Cuál sería? ¿Cómo calcularíamos? A ver. Esto sería pues así. X sería este momento que produce, sería sumatoria de fuerzas verticales por su brazo, que sería X, igual al momento que actúa, igual al momento que actúa todas las componentes, sumatoria de momentos.
¿Está bien? Sumatoria de momentos. Este momento sería el momento resistente. Este sumatorio sería momento resistente menos momento actuante. Entonces, de acá sale X. Sumatoria de momentos sobre sumatoria de fuerzas verticales, aplicando estática. Eso está acá. Ahí está. Sumatoria de fuerza resistente que tiene un sentido horario menos el momento actuante que tiene un sentido antihorario negativo. Entre las sumatorias verticales, este es 1.37. Esta es la fuerza. Esta es la posición donde está la resultante. ¿Está bien? 1.7. ¿Cómo se calcula la excentricidad? Se calcula la excentricidad con respecto a la mitad del el centro de la zapata, B medios, menos X. 0.4. ¿Ves esto? ¿Es menor o no? Para que tenga reacción. A ver, B vale 3, 3.6, entre 6 sería ¿cuánto? 0.6. Es menor. Viene una reacción trapezoidal del suelo. ¿No? ¿Está claro? Tiene una reacción trapezoidal. Entonces, será así. Trapezoidal. Con eso garantizamos que es reacción trapezoidal. ¿No? Este es Q1. Lógicamente es mayor con el más. Este es el Q2. ¿Cómo se calculaba Q1, Q2? ¿Se acuerdan? Le pasamos en la zapata. Q1, Q2 es igual al peso sobre SL, ¿se acuerdan? L en este caso de nosotros es B y ese es 1 metro de profundidad, ¿no? Por 1 más menos 6 veces excentricidad entre L, ¿no? Entre caso nosotros es B. El Q1 será como es más grande, es el con signo más, y el Q2 con signo menos. Y así calculamos su reacción. Entonces, ¿qué debemos comparar? La reacción mayor, que es esta debe ser menor que su capacidad portante neta del suelo, que su capacidad del suelo, portante del suelo. Sería eso. Entonces calculamos las reacciones Q1, Q2, igual que la zapata de columnas. Casa. El peso propio sería la sumatoria de todos los pesos, ¿no? Que hemos sacado, sumatoria de fuerzas verticales, 34.000. Este es 1 metro de profundidad. Estamos en centímetros. Y él es la B. La B es 360. 1 más 6 veces excentricidad que vamos a calcular entre L, que es B, 3.60. El 1 es con el signo más, 1.64. Y Q2 es el con signo menos, a lo hacer. Y acá nos faltó la capacidad portante del suelo, en este caso ha considerado 2 kilos por centímetro cuadrado. Y estamos bien. ¿Y qué tal si hubiéramos dicho que la capacidad portante es 1.5? Entonces no cumple, ¿sí o no? El suelo falla. ¿Cuál se hace? ¿Cuál es la solución? Aumentamos B. Hemos puesto 360 de B, ¿no? Entonces empezamos a aumentar. Podemos aumentar a 380, probamos si cumple o no. Podemos aumentar hasta 4, hasta que dé esto. Ok. Entonces, ya hemos probado. No se voltea, no se desliza, no se cumple los factores de seguridad y también el suelo no falla. Entonces, esto está garantizado su estabilidad. Lógicamente, que también el muro y el relleno se deslice por falla de talud, eso no ocurra, ¿no? Vamos a suponer que eso no ocurra. Entonces, es conveniente también verificar esto de la sobrecarga. Esta sobrecarga, que en el ejemplo, a veces actúa, a veces no actúa. Eso no es una carga permanente, sobrecarga viva, a veces actúa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo sacamos esto? Si garantiza la estabilidad, ¿no? Entonces, es necesario verificar sacándolo este valor, porque esta carga de sobrecarga a veces actúa, a veces no actúa. Acá vamos a analizar cuando actúa. A ver qué pasa si eso no actúa. Entonces ya hacemos el análisis mismo y verificamos su estabilidad. ¿Ya? Hacemos el mismo proceso, verificamos su estabilidad. Entonces, sacando, ignorando la sobrecarga, porque es carga viva, a veces actúa, a veces no actúa.
Entonces vamos a suponer, en el caso de que no actúa, no haya sobrecarga, porque eso podría ocurrir en la vida real. Entonces, empezamos. Entonces, sacamos todo el efecto. Sacamos el efecto de sobrecarga vertical. Esto era el aporte de la sobrecarga. Lo quitamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos hecho el análisis. Acá está. Esto era el peso por sobrecarga. ¿Cuánto era? Entonces, de todo esto le quitamos esto, ¿no? Y de este momento también le quitamos este valor, ¿no? ¿Está bien? Le quitamos este valor y hacemos el mismo proceso, porque ya no va a actuar eso. Ahí está. Le quitamos y del momento resistente también le quitamos ese término. Ya está. Factor de seguridad por volteo. Momento resistente sería esta. Y el momento volteante actuante también, eso sí no cambia. Momento actuante no cambia. Este momento actuante no cambia, sigue siendo igual, porque no es función de la sobrecarga. No cambia. Entonces, conocemos. 3.86, ha mejorado todavía. Entonces, garantizamos. Si no actúa esa sobrecarga, todavía el factor de seguridad se amplió, no falla por volteo. ¿Qué pasa por deslizamiento? Esta fuerza ha disminuido. Lógicamente, este factor de seguridad por deslizamiento va a disminuir. El coeficiente de rozamiento se conoce de todo el problema. Esta fuerza vertical sí bajó, ¿no? Porque le hemos quitado la sobrecarga, 3.000. La fuerza actuante sí no cambia, es lo mismo, sale 1.80. Felizmente cambió, pasó 1.5. Es estable. ¿Está claro? ¿Y qué pasa si esto no cumple? Me saldría 1.20, por decir, no cumple. ¿Qué cosa debo hacer? Debo aumentar el ancho B y cambiar B1, B2. Jugarla hasta que cumpla. Jugarla hasta que cumpla. ¿Está bien? Tienen que jugarla, cambiarla hasta que dé. Lo que estoy diciendo es esto. No cumple el factor de deslizamiento. Por deslizamiento, entonces aumentar B. Y también podemos cambiar esto, aumentar más esto. O aumentar esto B. Por último, si no podemos agregarle un diente hasta que cumpla, para que no falle por deslizamiento, si no cumpliera. ¿Está claro? Muy bien. Ese es el examen, pues ustedes van a colocar, diseñar, pero en el examen más sencillo es hacer, pues cuando no da cualquier cosa ponen y después como no da diente, no, esto no es la solución técnica también. Eso ya se coloca en. Entonces en el examen viene, usted predimensiona de tal manera que garantice su estabilidad sin usar dientes. Entonces te tienes que mover esta B, por eso tienen que entrenarse en casa, aumentar estas medidas, B, de repente lo aumentas un poco y eso lo disminuyes, juegas hasta que dé. Lógicamente, por factor pues si falla por deslizamiento, esta fuerza de rozamiento hay que aumentar. ¿Qué tiene que aumentar? Sería mu por sumatoria de fuerzas verticales. Estas verticales, ¿cómo aumentan? Aumentan de repente el pedazo más grande para que aumente esto. O también podemos aumentar más base de la pantalla vertical. Y cosa que aumentamos la subpantalla de fuerzas verticales y la fuerza de rozamiento aumenta. Jugamos hasta que cumpla ese factor de seguridad. También el examen se trata de eso, que ustedes jueguen y encuentren las medidas correctas de tal manera que no falle por volteo, no falle por deslizamiento. ¿Está claro? Ese es el detalle, no es fácil el examen. Te va a decir, diseña el muro. Para que esté diseñado el muro, tiene que garantizar la estabilidad por deslizamiento, por volteo y eso no falle. ¿Está claro? Y hay gente que como plancha, copia nomás y no cumple esa talla. Con aña fierro tapas, copiaron. Entonces, de nada vale que tú le pones fierro si no cumple la estabilidad del muro. Por eso dicen en el examen, los alumnos que ponen fierro sin que cumpla la estabilidad por volteo, por deslizamiento en suelo, poner fierro serán descontados menos 5 puntos por graciosos, por plagiaros. Ustedes tienen que predimensionar, poner las medidas correctas de tal manera que antes de diseñar los elementos estructurales debe garantizar la estabilidad. Debe cumplir factor de seguridad por volteo igual mayor que 2, factor de seguridad por deslizamiento mayor que 1.5 y la capacidad portante del suelo Q1 no supere la capacidad portante del suelo. Cuando así garantizamos eso cumple, recién pasamos a colocar los fierros. Si no cumple esa estabilidad, ¿para qué vas a colocar fierro? Porque fierro y todo se va a voltear o se va a deslizar o va a fallar el suelo. En
eso consiste el examen. Tienen que entrenar. Muy bien. Entonces, lo que falta último hace falta es de que haya estabilidad de talud, ¿no? El muro de contención es relleno y todo se viene porque falla el talud, entonces por eso hace falta verificar que la falla de suelo junto con el muro no se presente. Para el ejemplo, se asumirá que esta verificación ya ha sido hecha por el método conveniente. O sea, es decir, que este deslizamiento no ocurra, ¿no? Eso de acá que hemos visto. Que esto no ocurra. ¿Dónde está? Ah, acá. Esto. Esto no ocurra. Entonces, eso, un ejemplo claro, nos pasamos un cerro que tienes pendiente y queremos que una carretera pase acá. Hacemos un muro de contención, pero no, muro de contención y levantamos una altura y lo rellenamos, ¿no? Y por ahí pasa el carro, ¿no? Por ahí pasa el carro, su llantita. Entonces, ¿qué tal si todo este talud se desliza junto con todo eso? Entonces, hay que verificar que eso no ocurra. Entonces, acá en este ejemplo vamos a suponer que eso ya se verificó, no va a ocurrir, ¿no? Ahora, si el talud del terreno es bajo, no es pronunciado, entonces mi muro de contención haremos así y el relleno así. Entonces acá no va a haber ese problema de deslizamiento, ¿no? De falla por deslizamiento de talud. Muy bien, una vez hecho la verificación por estabilidad, ya que lo hemos hecho, recién pasamos a diseñar toda la armadura. Entonces eso haremos en la próxima clase. Acá terminamos con esto, Repito, señores, no pueden pasar a diseñar los elementos si no cumple la estabilidad del muro. Si no cumple la estabilidad del muro. Hasta acá. No pueden diseñar. Entonces, este muro, así que al igual que en los fierros, este muro va a tener problemas por voltear, por hacia el suelo. Entonces, no pueden. Si el alumno, alguien hace en el examen, no cumple la estabilidad y ya pasa a calcular fierro, ese muro está mal diseñado. Y todavía por gracioso, por flagear, te van a restar 5 puntos. Si te has sacado 0,06 menos 5 puntos, 0,1 tendrás. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta acá? Y a la siguiente clase ya ponemos fierros en todo, tanto en la pantalla vertical, en el talón delantero, en el talón posterior. Vamos a colocar fierros, su detalle de armaduras. Cuando recién garantice la estabilidad, recién pasamos. Si no, no podemos pasar, porque ese muro es inestable. Y nosotros jamás, un ingeniero civil, va a diseñar un muro inestable. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mis queridos colegas, acá nos quedamos, terminamos con la clase. Voy a preguntar, ¿cómo están? Vamos a hacer un comentario. El día domingo les estoy invitando a mi casa tiene más o menos 8 pisos en casa y está al lado del barranco. Fíjense, quiero que vean cómo se ha estructurado para que sea un edificio sismo resistente. Entonces, estamos invitados y la delegada me dijo que sí es obligatorio. No, esta es una clase práctica, igual que hemos hecho en el laboratorio. Lógicamente, yo tendré que ver, pues, no quiénes son los alumnos interesados. Lógicamente, los que aprueban, pues, son aquellos alumnos empeñosos, no son los aquellos que se faltan, que solo vienen al examen, lógicamente. Y, ¿no? Yo veo, por eso, este día que hemos hecho la actividad de nuestro laboratorio, he visto quiénes son, ¿no? Quiénes son y eso tengo presente yo. ¿A quién hay que ayudar? A la gente que esté pues empeñoso, ¿no? O a la gente que no asiste, solo viene a examen. Usted pues tiene que ayudar. A la gente que está empeñoso, ¿no? Hay que ayudar. ¿Está claro? Entonces vamos a ver cómo está estructura porque está al lado de un barranco. A ver, les voy a explicar un poquito. Mi terreno está así. A ver, se ve, ¿no? Acá están los artesanos y mi terreno está acá. Así es la pendiente. Y por acá hay una carretera que va a Mollepata. Yo estoy acá y mi edificio está acá. Se ha volado, acá se ha hecho una piscina y encima se ha volado
3 metros y ese es el edificio. Así está construido. ¿Cómo se ha estructurado? Eso vamos a ver. Interesante, ¿no? Ustedes ya han hecho trabajo, en el trabajo que están diseñando, han estructurado, pero hay casos especiales que se presentan así. ¿Cómo es mi casa, no? Lógicamente, como un ingeniero civil estructurista, no es que yo solamente sé de estructuras, yo he sido primer alumno de mi promoción, tiro mi hidráulica, mi geotecnia, mi mecánica de suelos, mi hidrología, he sido primer alumno. ¿Y por qué he elegido estructuras? Es porque dentro de todas las especialidades de ingeniería civil, más tranca es estructuras, y es más bonito, matemático, físico, matemático. Por eso soy estructurista y yo conozco de todo. Porque yo enseño estructuras, lógicamente es el curso más difícil y bueno, hay otros profesores que enseñan otros cursos. Bueno, no quiero meterme ahí, es que ellos se desarrollan en ese campo, ¿no? No, no, a los cursos que dictan otros profesores, que se desarrollan los otros profesores en ese tema que dictan, ¿no? ¿Han entendido? Entonces, yo les espero el día lunes a las 8 y van a ver cómo está estructurado. Les voy a mostrar mi casa, cómo está diseñado. Y de pasito me dan una manito que estoy pronto por inaugurar el hotel. Hay mucho material que está ahí sucio. Me ayudan a bajar al primer piso. De ahí le van a contratar un volquetito y botarlo, ¿no? ¿No? Ya van a ver. Bueno, están invitados ustedes para que vean, ¿no? Hay una piscina en Volado, que está en Volado. Acá hay una piscina en Volado. Ya van a ver ustedes. ¿Está bien? Mis queridos alumnos. ¿Está bien? Quedan invitados para el domingo a las 8. Y de paso me dan una manito, ¿no? Como son bastantes, como son 80, ¿no? Que vengan pues unos 60, es una pasadita. Y bueno, lo que van a, lo más importante, cómo se estructura, cómo es diseñado. Y cuando ya les comento algo, los vecinos dicen, ¿cómo vas a hacer ahí? Se va a caer, se va a caer, que se va a caer. Esto ya pasó el sismo de Pisco. Y las otras casas se han fisurado, mi casa no. Está diseñado con criterio sismo resistente. Van a ver ustedes. Les voy a invitar a mi casa cómo está diseñado. Al final de este curso y de ingeniería sísmica, ustedes van a diseñar así, van a entregar los planos diseñados que sea un edificio sismo resistente. ¿Está claro, mis queridos amigos? ¿Alguna Ingeniero, una consulta? consulta. Sí, sí. Ingeniero, en caso de la sobrecarga, siempre se pone con la altura equivalente y el peso específico del relleno, o Así es, aquí así es. el Sí, peso sí, así mismo. es. No, de relleno también, de relleno, porque lo transformamos como si fuera un relleno de altura H sub S. Por eso usamos el peso específico de relleno. Lo Ya no transformamos de se esa considera sobrecarga. ya el peso, ¿El peso de ya no qué? se considera el peso mismo de la sobrecarga. La sobrecarga es una carga, no es peso, es una sobrecarga. Es una carga viva que actúa. Esa carga viva lo convertimos como si fuera un relleno a una altura H sub S y por lo tanto usamos el peso específico del relleno. Es lo que estamos haciendo. ¿Entendides? Ah, ¿Entendiste? ya. Y si fuese un relleno inclinado, ingeniero, Las fuerzas se inclinan. Ah, ¿afectaría tanto a las fuerzas verticales claro. como a la horizontal? Vamos a preguntar. A ver. Si en caso el relleno se inclina, de hecho las fuerzas se inclinan, ¿no? Si este es inclinado, esta resultante, estos empujes ya no son horizontales, son inclinados, que tienen la misma pendiente si tienes un delta, esto también es un delta, este también es un delta, este es un delta, este de acá. Ahora, este relleno hay que ver si está inclinado, podría ser que está por metro cuadrado, entonces cuando pone un metro cuadrado así horizontal, entonces eso sería horizontal. Pero sí el relleno, el empuje del relleno sí cambia se inclina, ¿no? ¿Cuánto se inclina? El mismo delta. Entonces hay que hacer, es un análisis estático que he hecho. Ustedes han hecho en estática. Todo esto es un análisis estático. Descomponen su fuerza. Entonces la altura ya variaría, ¿no? Entonces hacemos un corte acá. Si de acá es 6.50 hasta acá, será pues más, ¿no? Esta altura H mayúscula cambia, ¿no? ¿Cuánto sería? Esta altura inicial
de acá más esto que se ha aumentado. ¿Y cuánto se aumenta? Esta longitud, supongamos A, y esto sería A tangente de delta, ¿no? Y la altura total sería esta altura más este cachito, ¿no? Entonces hacemos el análisis. ¿Está claro? Es netamente estático. Ustedes se van a llevar un curso de estática. No hay cosa de otro mundo. Podemos hacer un análisis estático. Fuerzas estáticas. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Sí, La idea está en dada. todo caso, en todo caso dependería de la sobrecarga, si es inclinado o si es vertical nada La más. sobrecarga generalmente es horizontal. Ah, ya, ingeniero. Porque si es relleno, se puede ser relleno horizontal o puede ser inclinado. Eso sí es real. ¿Entiendes? Y cuando está inclinado la sobrecarga un poco, ¿qué cosa sería la sobrecarga? Cemento lo pones, de repente se baja, pero si está inclinado posiblemente no haya sobrecarga. ¿Entiendes? ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? El domingo nos vemos entonces, muchachos. Ahí vamos a conversar un poquito de cómo están avanzando. Ahí pueden hacer sus preguntas. Cualquier inquietud que tienen de ingeniería civil, de lo que es correspondiente a los cursos que estamos llevando, o cualquier otra pregunta también fuera del curso, pueden preguntar, ¿no? Sacan de las dudas. Con eso se van generando mucho más imagen, más criterio de solución de los problemas, criterios de diseño. Tienen que tener visión. Entonces, les estoy invitando porque quiero formarles bien. Eso es para los empeñosos, no aquellos que no asisten y solo vienen al examen. Esos nunca van a aprobar, por gusto. Difícil que aprueben. Por ejemplo, ahorita en diseño de muro contención, lo tranca está a acomodar que cumpla la estabilidad, tanto al voltear el deslizamiento y el suelo no falle. Hay gente que no puede, solo planchea, flagea y no cumple la estabilidad y en el examen cumple, ok, pone cuando yo reviso, tengo mis programas, no cumple. Automáticamente se ve. Y todavía por gracioso, por pasar a calcular los fierros sin que cumpla la estabilidad, por gracioso se le quita 5 puntos. Solo pueden pasar a calcular los fierros siempre en cuando que nosotros garantizamos la estabilidad del muro por volteo, por deslizamiento, que el suelo no falle. Solo cuando eso cumpla, recién pasamos a calcular los fierros. Y eso no cumple, de nada vale poner los fierros si tu muro es inestable. Y nosotros jamás diseñamos muros inestables. ¿Está claro? Más claro, no canta el gallo. Muy bien, alumnos. ¿Hay más pregunta? Pasamos retiramos. ¿Hay alguna inquietud? ¿Qué dice nuestra delegada? ¿Está ok o no? ¿Qué dice nuestra amiga Wendy Sí, Katia? ingeniero, está bien. No, todo bien, Dígale, todo ok. maestro. Pero tú tienes que responder todo bien, todo ok, todo suave, ingeniero. Sí, no. Está bien, ingeniero. Listo. Más preguntas. Mañana nos vemos con clases de ingeniería física. ¿Está bien? Ya terminamos también el análisis modal en el espacio mañana. Próximos a terminar el curso. Hacemos 2 capítulos más. Capítulo de torsión, efecto de torsión, que ya hemos visto, hemos mencionado algo. La torsión total produce la excentricidad estática más la excentricidad accidental. ¿Qué efectos tiene y cómo se puede contrarrestar? Lo vamos a discutir después del análisis modal en 3 dimensiones. Luego, por último, el capítulo de análisis tiempo-historia. Ese es el análisis más exacto que se acerca al comportamiento real de la estructura, que resolvemos la ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial de segundo orden, que ustedes lo han visto con el profesor de práctica en dinámica estructural. Vamos a resolver eso. Ahí terminamos el curso. Podemos decir que hemos desarrollado un buen curso. Así que ustedes se jalen, ustedes tienen muchos conocimientos sobre esto. Se habrán jalado, de repente no han hecho bien su práctica. Como ustedes ven, es largo y peludo. Sin programas no hacemos nada. No se hace manualmente. Por eso, el trabajo de este mes que viene es meter a un modelo, a un programa de computación, modelar en computación. Ya me imagino les va a ganar tiempo, mis queridos alumnos. Ya se habrán comprado su libro, un instalado, MATLAB, y están dando de cómo
esa estructura que ustedes están diseñando, cómo lo meten ahí, cómo hacen el análisis modal espectral y finalmente el diseño de la estructura del edificio. ¿Está claro, amigos? Están asustados, lógicamente. Yo ya les he dicho que tengo un asistente alto que ahora ya se ha independizado conmigo, que es especialista en Jadapaz, 1,85 m y zapatón, calza 44. No se asusten, muchachos, sigan adelante. Quedamos. Hasta Pajar en Cama.